A pasar en este tiempo a nuestro tiempo, ¿verdad? De la predicación. Vamos el día de hoy a terminar entonces con nuestra serie de predicaciones en cuanto a la fortaleza. Ya hoy se nos acaba, este es el último domingo de noviembre a comenzar en este tiempo. Padre, te damos las gracias en esta tarde por tu amor, por tu bendición, por estar con nosotros, porque tú nos das, Señor, leer, escuchar, ver qué es lo que tú quieres decirnos, qué es lo que tú quieres hablarnos a lo largo de este mes, Señor, que hemos estado hablando de la fortaleza. Gracias por la fortaleza que tú nos das, gracias porque tú nos haces fuertes. Señor, rogamos en este tiempo que tú hables a nuestros corazones, que tú, Señor, continúes enseñándonos acerca de que nuestra fortaleza solo proviene de ti. Pido, Señor, que tú me uses, que tú pongas las palabras indicadas en mi boca, Señor, y que esta palabra tuya en el corazón de cada uno de los que escucha, Señor, dé fruto a su debido tiempo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, quiero platicarle algo rápido, algo rápido, algo que pasó en una caricatura una vez, que lo vamos a ver más adelante, lo vamos a utilizar más adelante. En una caricatura de un personaje muy conocido que se llama Bob Esponja. Una vez pasó algo un poquito gracioso. Él es una esponja, es un animal marino, ¿verdad? Entonces necesita de agua para vivir. Y hay un capítulo donde conoce a un animal que termina siendo su amiga, que es una ardilla. Y esta ardilla vive debajo del mar, pero siempre tiene un casco y tiene aire, ¿no? Entonces, así es como puede vivir la ardilla debajo del mar. Y entonces, esa ocasión, Bob Esponja va a su casa de esta ardilla que se llama Arenita. Y ella en su casa tiene como una cúpula donde hay aire, donde no entra agua, porque ella pues, es un animal terrestre y ahí hay como aire, no entra el agua y puede vivir bien. Entonces Bob Esponja va a su casa y él necesita agua, obviamente. Él no puede entrar a la cúpula porque necesita agua. Y entonces entra y él le dice que puede estar ahí sin necesidad de agua y que entra a la cúpula, entonces donde no hay agua y hay puro aire. Cuando él entra, se empieza a morir poquito a poquito porque no hay agua y él necesita agua y ahí solamente hay aire. Él necesita agua, pero solamente hay aire ahí. Entonces él poquito a poco empieza a decir, no la necesito, refiriéndose al agua. Bob Esponja empieza a decir, no la necesito. Y en un momento, su amiga la ardilla pone una jarra de agua en la mesa, ¿no? Y entonces Bob Esponja la está viendo y dice, no la necesito. Y así empieza a decir, no la necesito, hasta que está a punto de, pues siente que ya está a punto de morir, porque no tiene agua, necesita agua y no hay agua, y sigue diciendo, no la necesito, se está como secando pues, porque no hay agua, y en una de esas grita, la necesito, y va corriendo por la jarra de agua, y se la toma, se la echa, y como que vuelve a la vida. Bueno, este pequeño ejemplo, esta pequeña historia, no se le olvide, porque la vamos a retomar más adelante. Y esta predicación lleva por título precisamente, no la necesito. ¿Ok? No la necesito, como dijo aquel personaje conocido que tomamos de ejemplo hoy, Bob Esponja, no la necesito. El día de hoy vamos a terminar de hablar acerca de la fortaleza. Durante todo este mes hemos estado hablando de la fortaleza en Dios y hemos dejado varios puntos claros ya. Desde el principio empezamos hablando de que el asunto para ser fortalecidos es darnos cuenta que necesitamos la fortaleza. Que la fortaleza no está en nosotros, que necesitamos fortaleza. Que de nuestro ser, de nuestro interior, de nuestras fuerzas, no hay de dónde para tener esa fortaleza.
Desde el principio eso fue lo que hablamos. Somos carentes de fortaleza, somos carentes de fuerza. Nos falta fortaleza para tomar decisiones, nos falta fortaleza para muchas veces decir no, nos falta fortaleza para pedir perdón, nos falta fortaleza para perdonar, nos falta fortaleza para la vida. Y de ningún lado va a salir esa fortaleza más que de Dios. De nosotros no sale. No podemos llegar a hacer grandes cosas, como bien hablamos de Moisés y hablamos también de Jeremías. Ellos no hicieron grandes cosas porque tuvieran la fortaleza y fueran hombres que tuvieran grandes capacidades. Más bien el asunto es que no las tenían. Y Dios les dio fuerza para hacerlo. El asunto es ese, y los dos, en ese caso hablamos de Jeremías y hablamos de Moisés, los dos dijeron lo mismo: no puedo. Cuando Dios les mandó a hacer algo, los dos dijeron: no puedo. Y Dios les dijo: sí, ese es el asunto, no puedes, pero yo sí puedo a través de ti. Yo voy a hablar, yo te voy a dar las palabras. El asunto es ese, no podían, y nosotros tampoco podemos. Estamos igual. Entonces, para terminar el día de hoy, en cuanto a todo este tema, vamos a hablar de un versículo que nos deja una enseñanza bien grande en cuanto a esto. Y este versículo está ligado con una canción, una alabanza que en este momento nuestro hermano Nef va a compartir con nosotros. Préstele atención a la letra. Si usted conoce el verso, puede buscarlo. Y ahorita vamos a continuar con esto. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna, os perfeccione y afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria, a Él sea el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Muchas gracias. Esta alabanza nos está hablando de un versículo. Primera de Pedro, puede abrir su Biblia. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 10. Es la letra de esta alabanza, de esta adoración. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 10, dice de la siguiente manera: Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Y esta alabanza está basada en este versículo. Está Marcos Witt, que es el que compuso esta alabanza, está cantando este versículo. Y así se llama la alabanza: más el Dios de toda gracia. Y es interesante, está bonita, me gusta en general, porque está cantando lo que dice el versículo. Lo está cantando casi literalmente. Solamente que hay una parte que omite esta alabanza. Está diciendo: más el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna, nos perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Y luego dice: a Él sea la gloria. Pero está omitiendo una pequeña parte muy importante, que obviamente el apóstol Pedro está poniendo aquí de manera importante. Dice: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo,
después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A la alabanza, a esta que compuso nuestro hermano Marcos Witt, le hace falta esta pequeña parte que dice, después de que hayáis padecido un poco de tiempo. No sabemos la razón por la que la haya quitado, quizás simplemente porque quiso centrarla en la obra del Señor Jesucristo, está bien. O quizá porque a nadie le gusta escuchar que tenemos que padecer. Cualquiera que sea la razón. Esta pequeña parte es bien importante, porque tiene que ver con todo lo que está diciendo el apóstol Pedro. Bien importante. Esta primera carta del apóstol Pedro la está escribiendo a hermanos que han estado siendo perseguidos. Hemos estado hablando de la iglesia perseguida. Bueno, Primera de Pedro es un escrito que da mucho aliento a la iglesia perseguida de hoy en día, porque Pedro la escribió a cristianos que estaban siendo perseguidos. Cristianos que salieron de sus casas, que los corrieron, que tuvieron que huir porque los estaban persiguiendo por ser cristianos. Entonces, Primera de Pedro es de mis escritos favoritos, me gusta mucho, aparte de que Pedro escribe un poquito más sencillo que Pablo, entonces es un poquito más fácil de leer. Y me gusta mucho Primera de Pedro, porque cuando uno lo está leyendo, cuando uno está poniendo atención a lo que está escribiendo el apóstol Pedro, uno se siente abrazado, uno se siente acompañado, uno siente compasión en las palabras que escribe Pedro. Se siente como si Pedro tuviera sentimientos encontrados porque está sintiendo tristeza por los hermanos que están siendo perseguidos, pero al mismo tiempo se siente uno alentado, se siente uno con fortaleza, con fuerza, uno se siente animado. Y eso es lo que Pedro estaba intentando, no intentando, más bien es lo que Pedro estaba buscando hacer, fortalecer a los hermanos. Él a través de sus palabras los abraza y los anima, porque él sabe lo que están sufriendo, él sabe que están siendo perseguidos, él sabe que no están en una situación tan sencilla, y les está escribiendo entonces Primera de Pedro. A lo largo de la carta, el ánimo a los hermanos es muy claro, muy, muy claro. Les dice que Dios les va a bendecir por ser perseguidos. Pero como buen apóstol del Señor Jesucristo, no deja a un lado el hecho de que Pedro les dice, si ustedes sufren por el nombre del Señor Jesucristo, serán bendecidos. Pero si están sufriendo por hacer cosas que no deben, pues ahí tienen sus consecuencias. Como buen apóstol, está poniendo las cosas bien claras. Si sufren por el Señor Jesucristo, Dios los va a bendecir. Ustedes están siendo perseguidos por creer en Él, Dios los bendice. Pero si ustedes sufren porque se andan metiendo donde no deben, si ustedes sufren porque andan haciendo cosas que no deben, bueno, pues tienen sus consecuencias y deben de pagar por ellas. O sea, como me da risa, Pedro los está abrazando y a la hora que les da el abrazo también como que les da un zape y les dice, o sea, también tienen que tener en cuenta que si ustedes se portan mal, van a tener que pagar por eso. Entonces Pedro, muy amable, los anima, los abraza y les da su respectivo zape y jalón de orejas. Durante toda la carta, Pedro está dando ese sentimiento de fortalecerlos y de decirles, hermanos, ustedes están padeciendo por el Señor, Dios los va a bendecir, Dios los va a bendecir. Pero si sufren por hacer cosas que no deben, bueno, tendrán que pagar por ello. Y entonces ya casi al finalizar esta primera carta, es que nos encontramos este versículo. Pedro no nada más los anima, sino que les da órdenes, les da reglas para que ellos demuestren verdaderamente al Señor Jesús. Les anima a que aunque sean perseguidos, ellos permanezcan en santidad. Hablando que estamos hablando de la santidad, uno de los versos más importantes del Nuevo Testamento que tenemos de santidad es Primera de Pedro. El apóstol Pedro les manda, sean santos, como Dios es santo.
les anima, aunque estén siendo perseguidos, que sigan alabando a Dios, que sigan adorando a Dios. Les habla de que lo que ellos están viviendo, de la bendición por medio de Jesucristo, es algo especial. Les da órdenes de cómo deben comportarse, les muestra que el hecho de lo que están pasando es una bendición de Dios. Y entonces ya casi aquí al final es que llegamos a este versículo, a este pasaje, el 5:10, donde dice entonces, mas el Dios de toda gracia, ya es casi lo último, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que ya es padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Y entonces Pedro viene aquí a este momento, viene aquí hasta a este versículo, porque hay algo que está transmitiendo. Lo primero entonces es esta primera parte, que él dice, más el Dios de toda gracia. Pedro, ya casi finalizando, regresa al punto inicial de todo, al Dios de toda gracia. La fuente de la gracia solo es Dios. Él es la única fuente de la gracia. ¿Qué es la gracia? Hemos hablado que la gracia es un don, es un bien, es una bendición que Dios da. Esa es la definición de gracia, perdón. Un bien, una bendición, un favor. Y el siguiente asunto de la gracia es que es un bien, un favor que no se merece. Por eso es que el Señor Jesucristo nos salva por gracia. La bendición es la salvación, pero es una bendición que no se merece. Es por gracia. Y Dios es, como dice Pedro, el Dios de toda gracia. Porque una de las cosas, bueno, Dios todo lo hace bien, ¿verdad? Pero una de las cosas que más claramente vemos que Dios hace es dar gracia. Desde el principio de todos los tiempos, aquí alcanzamos a ver un pedazo en el que después de que Adán y Eva pecaron, Dios les dio vida. Eso es gracia. Dios los perdonó. Eso es gracia. Dios nos salva. Eso es gracia. Dios nos ama. Eso es gracia. Todo lo que Dios hace tiene que ver con la gracia. Por eso es que Pedro habla de el Dios de toda gracia. Pedro regresa, está haciendo como una invocación, está hablando de Dios, el Dios de toda la gracia. Él es la única fuente de la gracia. Jesucristo es la máxima fuente de la gracia, viniendo a la tierra, haciéndose carne, habitando entre nosotros, para más tarde llevar nuestro pecado. Eso es gracia. Esa es la máxima muestra de la gracia de Dios, un don, una bendición que no merecemos. Ese es el Señor Jesucristo, eso es la gracia, esa es la máxima representación de la gracia. Y esto es algo bien importante. Se cuenta que alguna vez hubo una reunión de muchísimos estudiosos cristianos que estaban debatiendo una pregunta, plantearon una pregunta en esa reunión y dijeron, a ver, ¿cuál es o la razón que el cristianismo es diferente a todas las demás religiones que existen en el mundo? Esa fue la pregunta. Y empezaron a pensar, empezaron a tratar de responder y no llegaban a una conclusión clara. Mientras están tratando de responder, llega otro estudioso y les pregunta, pues, ¿qué están haciendo? Y ya les dicen, no, es que estamos tratando de responder la pregunta ¿qué es lo que diferencia el cristianismo de todo lo demás? Y ya habían tenido un buen rato en que estaban tratando de responder. Y este último estudioso que llegó, en cuanto escuchó la pregunta, les dijo, pues no es tan difícil, es bastante sencillo. La principal diferencia, y por lo cual el cristianismo es único, y aquí el asunto de ser verdadero, es que solamente a través de la Escritura vemos un término que no se ve a lo largo de las demás religiones, que es la gracia. ¿Por qué? Porque a través de la Escritura vemos que Dios da favor a los hombres, nos da bendición. Las religiones a lo largo del mundo, por el contrario, lo que buscan es ganarse ese favor a través de sacrificios, a través de ofrendas, a través de cosas que se pueden hacer para ganar la bendición de los dioses o de las deidades. Hay que ofrecer un sacrificio para que llueva. Hay que ir caminando hasta no sé dónde para que Dios me bendiga.
hay que hacer 1000 cosas para ganar el favor de los dioses o las deidades. Pero a través de la Escritura vemos una cosa totalmente diferente. Lo que sea que hagamos como seres humanos, no va a ser que Dios nos dé favor. No va a ser que Dios nos bendiga. Lo único que puede hacer que Dios nos bendiga es Él mismo. Él es el que extiende la bendición a los hombres, Él es el que nos busca, Él es el que viene al mundo para salvarnos. No son los hombres yendo a Dios. Y eso es lo que dicen las demás religiones a lo largo del mundo. Los hombres buscan a Dios para ganar su favor. Pero a través de la Escritura vemos que la ecuación es diferente, porque el hombre no busca a Dios, busca ídolos, que es diferente. Y uno de los principales ídolos es yo. Pero Dios, a través de la Escritura, a través de la Biblia, vemos que Él es el que nos busca, Él es el que nos llama, Él es el que viene, Él es el que extiende su favor y su gracia. Y eso fue lo que respondió este hombre estudioso. Les dijo, la gracia es lo que hace diferente y único al cristianismo, porque Dios es el que nos busca, Dios es el que nos salva, Dios es el que viene, se hace un bebé, se hace humano y más tarde es el que muere en la cruz. La gracia. Este es asunto bien importante, la gracia. Dios es la fuente de la gracia, es el Dios de toda gracia, como bien dice Pedro. Por algo está hablando del Dios de la gracia. Porque para nuestros hermanos que estaban siendo perseguidos, si algo debían recordar es que para poder salir adelante lo que necesitaban es la gracia de Dios. Al final, Él es el único que puede dar la gracia. También hablábamos la otra vez de que ahora que somos creyentes, ahora que somos sus hijos, nosotros también podemos dar gracia. ¿Pero por qué? Porque Dios nos ha dado esa gracia a nosotros. Y es una de las maneras en que Dios extiende su gracia, a través de nosotros como instrumentos. Al final es Él la fuente de la gracia, al final es Él la fuente de la bondad. Solamente Él. Y Pedro está entonces recordando al Dios de toda gracia. Este es un buen nombre que nos habla de la personalidad de Dios, el Dios de toda gracia. Y después entonces pasa a la siguiente parte, que es esta que dice que nos llamó a su gloria eterna. Te está simplemente recordando el hecho de que por gracia es que el Señor nos salva por medio de Jesucristo. El Dios de toda gracia que nos llama, que nos salva, que nos trae hacia su luz verdadera, su luz admirable, y que lo hace por medio de Jesucristo, solo es por gracia. Esto solo es por gracia. Por eso vuelvo a decir, este es asunto importante. Él es el que da la gracia. Él es el que da la salvación. Nosotros no la ganamos, no la obtenemos, no hacemos créditos para llegar a tenerla. Que eso es básicamente de lo que se encargan las religiones en el mundo, buscar métodos para ganar el favor de los dioses. De Dios no podemos ganar el favor, no se puede. Si Él nos bendice, es por gracia. Aquí asunto importante. Entonces después pasa a la siguiente parte, ahora sí, que dice, después que hayáis padecido un poco de tiempo. El padecer es necesario para crecer. Para los hermanos y para la iglesia en general a lo largo de la historia, la persecución por ser cristianos, esto es bien importante dejarlo claro, la persecución y el padecer por ser cristianos es lo que a lo que se está refiriendo Pedro, no se está refiriendo al padecer por, como ya dijimos, por andar haciendo cosas que no debemos hacer. Eso es otro tema. Por eso es que Pedro lo deja bien claro aquí, diciéndoles, esto tiene que ver con padecer por el Señor Jesús. Si ustedes estaban padeciendo por otras cosas y por malas decisiones, pues bien merecido se lo tienen, pero eso es otra cosa. Esto es padecer por el Señor Jesús. Entonces, este padecer del que está hablando el apóstol Pedro, parece que es necesario. Después de que hayáis padecido un poco de tiempo, al menos no es mucho, solo es un poco.
Eso es de aliento. Puede ser cómico, pero de verdad que para los hermanos allá fue de aliento, de que Pedro les dijera, esto va a ser un poco en comparación a lo que les espera allá en el cielo. Esto es un poco, padecer es tan solo un poco. Finalmente el padecer es necesario para demostrar si la fe es verdadera. Si uno verdaderamente cree, va a padecer, porque el que no cree, volvemos a decir, de loco se va a poner a padecer lo que un verdadero creyente sí. Si se empiezan a burlar, si los empiezan a perseguir. Ahorita, por ejemplo, esta semana, allá en Chiapas, a algunos hermanos los están expulsando de sus casas. Esto pasó esta semana aquí en México, en Chiapas. No sé cómo se llama la comunidad, pero vi el video. Los están expulsando, los están corriendo de sus localidades por ser creyentes. Para estos hermanos es el hecho de que Pedro, y para nosotros en algún momento también lo será, solo es un poco de tiempo. Si alguno de ellos no fuera verdadero creyente, rápido se regresa y le dice, no, yo, como bien Pedro dijo, no, yo no los conozco. Yo no. Ese Pedro, qué buen ejemplo es para todos. Pedro nos ejemplifica claramente. Le decíamos la otra vez, Pedro dice al Señor, yo te voy a seguir, yo voy a morir por ti. Y al siguiente instante, yo no lo conozco. No, ¿quién sabe quién es? Y hasta empezó a decir cosa y media ahí que no debía decir. Entonces, bueno, Pedro les está diciendo que es necesario que padezcan. Solamente eso va a demostrar si su fe es verdadera. El padecer por el Señor Jesús va a demostrar si nuestra fe es verdadera. Si no estamos convencidos de haber creído en el Señor, si no estamos convencidos de que somos salvos, si no estamos convencidos de que Él es quien dijo ser el Salvador, la luz, el camino, la verdad, la vida, si nosotros no estamos convencidos de eso, no vamos a padecer por Él. ¿Por qué vamos a padecer por algo que no creemos? Es algo ilógico. El que no cree no va a padecer por el Señor Jesús. El que no cree no va a pasar por estas cosas. Es necesaria el padecer para que se demuestre si la fe es verdadera y para que la fe crezca. Es necesaria la fe, es necesaria la persecución para la fe, es necesario el padecer. Las pruebas son necesarias para crecer, las pruebas son necesarias para madurar. Cuando nos hemos metido en problemas por cualquier cosa que hayamos hecho mal y al rato tenemos que afrontar las consecuencias, bien o mal, eso nos hace madurar. Bien o mal, eso nos hace tomar decisiones que nunca pensamos que íbamos a tomar. Eso es por nuestras malas decisiones. Pero cuando el padecer viene por el Señor Jesús, el madurar es un madurar con la bendición de Dios. Ese madurar viene básicamente venido de Dios. Al final la madurez que obtenemos por malas decisiones también pues Dios la dirige y Dios nos va ayudando. Eso es gracia, que a pesar de nuestras malas decisiones, Dios nos ayude a resolver eso. Eso es gracia, porque bien que merecemos nuestras consecuencias. Eso es lo que dice Pedro. Este sufrimiento está ligado a padecer como el Señor Jesús. Eso es a lo que se está refiriendo Pedro. Ese de padecer un poco de tiempo, es necesario padecer como padeció el Señor Jesús para demostrar si la fe es verdadera. A veces sufrimos por nuestro pecado, ya lo mencionamos, pero la voluntad de Dios no es esa. No es que suframos por nuestro pecado. Por el contrario, Dios quiere que evitemos esas cosas, que evitemos nuestro pecado, que era lo que estábamos diciendo hace rato. Finalmente, si pecamos, dice Juan, tenemos abogado para con el Padre. Eso no es una excusa, pero sí que es un aliento de que Dios nos ha provisto los medios. Necesitamos el padecer por el Señor Jesús para crecer en nuestro amor a Él y crecer en madurez. Esto es lo que dice Pedro ahí en el capítulo 2, porque esto merece aprobación. Si alguno, a causa de la conciencia delante de Dios, sufre molestias padeciendo injustamente, pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. O sea, hay grande bendición en padecer por el Señor. Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Si sufrimos por nuestras malas decisiones,
lo merecemos. Si padecemos por el Señor Jesús, Él nos bendice. Entonces Pedro está diciendo, el Dios de toda gracia, entre paréntesis, un pequeño ahí, una nota especial, después de que hayan padecido un poco de tiempo para demostrar si su fe es verdadera, entonces Él los va a perfeccionar, los va a afirmar, fortalecer y establecer. Si después de que hayan padecido las pruebas y se demuestra que su fe no es verdadera, ¿cómo Dios entonces puede formar este carácter en ustedes si ustedes no son creyentes? Eso es lo que está diciendo Pedro. Si ustedes después de que pasen este tiempo de pruebas se demuestra que no son creyentes, pues lo que sigue Dios no lo va a hacer en ustedes, porque no le pertenecen a Él. Por eso es bien importante esta nota aquí que Pedro mete ahí en medio de esta bendición que está escribiendo, diciéndoles, el Dios de toda gracia, después de que hayan padecido un poco de tiempo, los va a perfeccionar, los va ¿qué dicen? Afirmar y a fortalecer. Mete esta pequeña cláusula, esta pequeña oración, porque de esta depende el hecho de que Dios nos haga crecer en carácter. Por eso es que Pedro ahí como que medio que no, como que no suena tan bien ahí, la mete. Porque de esto depende, de que si padecemos por el Señor Jesús y resulta que nuestra fe es verdadera, Él va a formar su carácter en nosotros. Pero si resulta que no es verdadera, pues obviamente no. Por eso mencionaba lo de la canción, porque verdaderamente si quitamos ese pedacito, es una bendición bien grande para alabar a Dios, para reconocer la obra del Señor Jesucristo. El Dios de toda gracia, que nos perfeccione, que nos afirme, que nos fortalezca y nos establezca. Es una buena oración, bastante buena. Pero esta pequeña oración, después de que hayan padecido un poco de tiempo, le da todo un tono diferente, porque es necesaria para saber si la fe es verdadera. Entonces, les dice, si ustedes padecen por el Señor Jesús, soportan la persecución, resultará que su fe es verdadera. Entonces, a través de ese proceso, Dios los va a formar. Y es esto entonces que dice, Él los va a perfeccionar, porque la prueba, la persecución, el padecer, hacen al creyente, lo va perfeccionando, lo van haciendo idóneo. La persecución, el padecer, dan elementos necesarios para que el creyente madure. Dios nos hace madurar por medio de la persecución. Y luego dice afirmar. Y esto fue lo que el Señor Jesús mandó a Pedro a hacer. Allí en Lucas 22:13, Jesús le dice a Pedro, afirma a los hermanos, fortalece a los hermanos. Entonces, por eso no es raro que Pedro venga y les diga, ese afirmar solamente viene de Dios. ¿Qué tiene que ver con afirmar? Hablamos de que el afirmar tiene que ver con ser confirmados en la fe. Eso es lo que hace el padecer, confirmar la fe del creyente. Porque si no hay pruebas, cualquiera puede decir, yo soy cristiano. Pero cuando empieza la persecución, se va a ver quién verdaderamente es cristiano. El que no es creyente, rápido va a renunciar al evangelio. El que no es creyente, rápido va a negar la fe. El que no está convencido. Pero el que está convencido llegará hasta el final. Luego dice fortalecer. Y este es el punto importante, fortalecer. De lo que hemos estado hablando durante todo este mes, Pedro dice, el Dios de toda gracia, Él los fortalezca. Llegamos al mismo punto y ahora resulta que Pedro y Pablo y Moisés y Jeremías están de acuerdo en el mismo asunto, que la fortaleza solamente proviene de Dios. Ese es el asunto. La fortaleza solamente proviene de Dios. Pablo, decíamos hace 2 semanas, Pablo está diciendo que Dios nos dé fortaleza conforme a la potencia de su gloria. Algo así bien así, que suena bien grande, para ser pacientes,
para aprender a permanecer en quietud. Que Dios nos fortalezca conforme a su poder. Y luego entonces Pedro aquí está diciendo, el Dios de toda gracia los fortalezca. Es el mismo asunto. La fortaleza solo proviene de Dios. Allá hablamos de Moisés y de Jeremías que dijeron, yo no puedo. Pero Dios les dijo, sí, ese es el asunto. Ustedes no pueden. Ustedes son débiles, ustedes son incapaces, pero yo puedo a través de ustedes. Yo les doy las capacidades, yo les doy fortaleza. Y hablamos del otro pasaje que Pablo decía, cuando soy débil, entonces soy fuerte. La fortaleza no proviene del ser humano, la fortaleza es inhumana, la fortaleza solo proviene de Dios. ¿Nos falta fortaleza? Sí, es normal. No es algo humano, no es algo que tenemos, no es algo de lo que decimos, oh, yo soy muy fuerte, tengo muchísima fortaleza para tomar decisiones. No es cierto, nadie la tiene. Cuando tomamos decisiones fuertes es porque estamos obligados a tomarlas, pero uno así de querer no las toma. La fortaleza es algo que no es humano, es algo que solo proviene de Dios. Y más cuando llegamos a la conclusión de que varios hombres a lo largo de la Escritura están de acuerdo en el mismo asunto. La fortaleza solo proviene de Dios. Solamente proviene de Dios. Y eso es lo que dice Pedro entonces. Que el Dios de toda la gracia, que el Dios de la salvación nos fortalezca. Y fortalezca a los hermanos que ahorita están padeciendo a lo largo del mundo. El Dios de toda la gracia nos fortalezca. Porque solamente de Él proviene entonces la fortaleza. Y finalmente dice, establezca, que esto tiene que ver con ser establecidos, ser arraigados en la palabra de Dios, ser fortalecidos, ser arraigados en el fundamento que es el Señor Jesucristo. El que no está fundamentado no va a permanecer. Entonces, bueno, nuestro punto final es este, que es el mismo del principio, en el que comenzamos. La fortaleza solo es algo que proviene de Dios, no es algo humano. Si a usted le falta fortaleza, a mí también. No es algo humano, no es algo que tengamos, es algo que solamente Dios puede proveer. Y al principio entonces les decía del ejemplo de Bob Esponja, cuando tenía el agua ahí y necesitaba el agua y él estaba diciendo, no la necesito, no la necesito. Él sabía que la necesitaba, pero se estaba tratando de convencer de que no. Y estaba diciendo, no la necesito, no la necesito, hasta que llega y dice, la necesito, y va por el agua. Bueno, hablo de este ejemplo porque básicamente eso es lo nuestro. No tenemos fortaleza, pero la necesitamos. Necesitamos fortaleza, la fortaleza de Dios para poder resolver los problemas de la vida. Necesitamos la fortaleza de Dios para poder vivir. Necesitamos la fortaleza de Dios para dejar de pecar. Necesitamos la fortaleza de Dios para perdonar. Necesitamos la fortaleza de Dios para pedir perdón. Necesitamos fortaleza de Dios para restablecer relaciones. Necesitamos fortaleza de Dios para reconciliarnos. Necesitamos la fortaleza de Dios para vivir. Y podemos ser como Bob Esponja, decir, no la necesito, yo tengo, no la necesito. Pero tarde o temprano vamos a llegar al asunto de, la necesito. Y puede ser que para ese momento ya hayamos hecho un desastre con nuestra vida. Esto es para evitarnos llegar a situaciones que no deberíamos llegar. Necesitamos la fortaleza de Dios para decir no a lo que debemos decir no. Necesitamos fortaleza de Dios para decir sí a su voluntad. Necesitamos la fortaleza de Dios. No la tenemos, obviamente, nos hace falta la fuerza. No es algo humano, no es algo que tengamos. No basta con creer en ti, no basta con decir yo puedo. No, necesitamos la fortaleza de Dios. Solamente proviene de Él.
Por eso es que son tan insistentes los escritores en decir, Dios nos fortalezca, Él nos fortalezca, conforme a su poder, conforme a su gloria. Él nos fortalezca, porque fortaleza humana es insuficiente, es incapaz. Pero la fortaleza de Dios sí. Y este es el punto final. Y con esto cerramos y con esto terminamos. La fortaleza de Dios la necesitamos para vivir. No en la vida cristiana, no vamos a poder cumplir con la voluntad de Dios si no es a través de su fortaleza. Si podemos perdonar, no es porque podamos, es por su fuerza, por la de Él, por su fortaleza. Si puedo pedir perdón es por la fortaleza de Dios. Necesitamos fortaleza de Dios para vivir. Ese es el asunto final. Uno puede decir, no la necesito. Tarde o temprano vamos a darnos cuenta que sí la necesitamos, que no tenemos fuerza, no tenemos fortaleza y esa solamente proviene de Dios. Con esto finalmente, ¿qué es lo que quisiera que se queden en mente? Si algo recuerdan de todo esto que hablamos y se les olvida todo lo que hayamos hablado, recordemos esto. Necesitamos fortaleza de Dios. La necesitamos. En nosotros no hay. La necesitamos. Pidamos. Por eso es que los apóstoles están haciendo invocaciones cuando la menciona, están haciendo oraciones, están haciendo peticiones, pidiendo que Dios nos fortalezca, porque nos hace falta. Y ellos están pidiendo para los demás creyentes que Dios nos fortalezca. Eso deberíamos pedir más seguido y deberíamos orarlo más seguido. Dios, danos fortaleza para decir no, para decir sí a lo que tengamos, para hacer tu voluntad, para perdonar, para pedir perdón, para cualquier ejemplo. Necesitamos fortaleza de Dios. Esto es, necesitamos fortaleza de Dios. Póngase de pie, vamos a terminar con una oración. Gracias, Señor Jesús, por tu palabra. Gracias, Padre, porque tú has hablado a nuestros corazones a lo largo de todo este mes. Y porque si algo podemos dejar en claro y tener presente es que nosotros somos débiles. Como bien tú dijiste, separado de ti nada podemos hacer. Y te necesitamos. Necesitamos tu fuerza. Necesitamos tu fortaleza para tomar decisiones. Necesitamos de tu fortaleza para decir no. Necesitamos de tu fortaleza para renunciar al pecado, para renunciar a todo aquello que nos aleja de ti. Necesitamos de tu fuerza. Pero también necesitamos de tu fuerza para hacer lo que tú nos mandas que hagamos. Señor, danos fortaleza. Danos de tu fuerza. Fortalécenos conforme al poder, a tu poder, conforme a la potencia de tu gloria. Fortalécenos para ser pacientes, para aprender a esperar en ti, para aprender, Señor, a hacer lo que tú quieres que hagamos. Fortalécenos para poder hacer tu voluntad. Por nosotros mismos nunca podremos. Pero si tú nos fortaleces, si tú nos das fuerza, Señor, podemos hacer todo aquello que tú nos mandas. Somos débiles. Esa es nuestra condición. Te necesitamos y necesitamos de tu fuerza y de tu fortaleza. Pido, Señor, que tú fortalezcas a cada uno de los que estamos aquí, que nos fortalezcas para verdaderamente tomar la decisión de tomar nuestra cruz y seguirte todos los días. Tomar nuestra cruz e ir en pos de ti, ir detrás de ti, Señor, para poner nuestra mano en el arado y no volver atrás. Danos fortaleza para no, Señor, para no volver, para no mirar atrás, sino siempre tener la vista puesta en ti. Danos fuerza, danos fortaleza, Señor. La necesitamos de ti. Gracias, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.